Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray y Dave Smith. Permítame mencionar algo rápidamente que puedo entender el por qué usted piense o tenga otra idea, pero con el avance de la edad hay ciertas situaciones que se presentan. Sé que estos hermanos no han llegado a esa edad todavía, pero ¿cómo? Y he notado que tengo problemas con ciertas palabras o nombres. Es como que no me vienen a la mente y las he conocido durante tiempo. El otro día estaba tratando de recordar el nombre de Gabriel y no me llegaba a la mente. Y yo he dicho el nombre del doctor Watts tantas veces equivocadamente que ya me da vergüenza, pero viene con el territorio de este pelo blanco en mi cabeza. Pero las cosas que realmente son importantes las recuerdo, ¿no? Sí, amén. Pero quiero y la razón por la cual digo esto, porque alguien dijo algo de eso en la programación de Francis y estaba molesto porque yo no podía recordar la nación de Estaba Ucrania, en ese creo. programa. Y, y dijeron, bueno, tal vez no me interesa mucho el tema, Bueno, pero entonces que esperen 70 años y que vuelvan a llamar. que traten Amén. 87. Sí, bueno, sí, a eso me refería. Yo Sí. quiero que sepa que yo lo defendí. Yo lo escuché y lo aprecié mucho. Yo dije, bueno, tal vez se le olviden unas cuantas cosas, pero hablemos de lo que él Exacto. recuerda. Dije, 10,000 alabanzas, 10,000 versículos de escritura. Pero el y tiempo pasa y sí a sucede. veces esa computadora entre los oídos comienza a ponerse un poco más lenta al tener más años, pero no hay problemas. Así es. Realmente ya no puedo correr 100 millas en 2 segundos Sí, ya. pero en cuanto a lo que nos concierne a nosotros, en cuanto a lo que nos concierne, usted debe enseñar y predicar hasta donde puede y nos dará mucho gusto de cualquier cosa que usted tenga Bueno, que decir. disculpen, realmente no es... Si no se puede acordar, solo dígame, hey tú, no hay problema, yo responderé a hey Hay tú. ciertas palabras que no me vienen a la mente por alguna razón, ¿no? Pero ahí hay otras palabras que no tengo problemas con ella. Sí, yo acabo de cumplir 44 años y a veces yo no puedo recordar cosas, así que yo no tengo excusas. Eso es normal, tú eres de Texas. Sí, eso es cierto. Entonces somos un poco más lentos por allá. Sí, es cierto. Sí. Lento y bajo. Tengan cuidado. Versículo 9, Bueno, Lauren. esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis El maldades. pecado no perdonado está enfrente del rostro de Dios. Solamente se puede detener cuando los pecados son perdonados y solo se hace cuando hay una confesión correcta y la sangre de Jesús siendo aplicada por fe. Cuando esto sucede, la iniquidad se remueve como si nunca hubiese existido. Eso me encanta. Y cada cristiano debe de gustarle Amén. esto. Eso es la Sí, justificación por la fe. amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de Esta mí. es la oración de David de arrepentimiento después de los terribles pecados con Betsabé y su esposo Urías. El corazón de David era impuro. El pecado produce impureza en el corazón. La palabra crea es interesante. Significa que el viejo hombre o viejo corazón es afectado por el pecado y no puede ser sanado. Dios, espiritualmente hablando, tiene que crear un corazón limpio. También es imposible que un individuo tenga un espíritu recto si hay un pecado no confesado. Hermano. Ahora, una y otra vez, esto trata con la confesión de pecados, Sí. ¿correcto? Así es. Pero esta confesión, y no sé qué tanto quiere extenderse, pero esto es profético, porque nos dirige al nuevo pacto, algo que ni siquiera estaba disponible en el antiguo pacto. Excepto por la fe. Bueno, y aún entonces no encontramos mucho registro de que el Espíritu Santo haya cambiado literalmente el corazón de un hombre en el antiguo pacto y su tradición. No hay, Pero la promesa no hay estuvo pasajes. allí, ¿no? Bueno, sí, pero en Deuteronomio 36 y Ezequiel 11, 19 y 20, pero era profético. Ezequiel 36, 25 al 27. Todo nos dirige a un punto futuro. Lo que quiero decir es que David estaba pidiendo algo
aún así como él pidió este perdón, él estaba adelantándose a un pacto que él no tenía. El pacto que él tenía demandaba muerte. Así es, Demandaba muerte por así asesinato, es. demandaba muerte por adulterio, Bueno, doble. permíteme hacer esta pregunta. ¿Dios hubiese perdonado a cualquier hombre, no importa quién hubiese sido en las mismas circunstancias, como perdonó a David? Bueno, es difícil decir. Sabemos que Y yo me el refiero hombre, a ese hombre que confiesa su pecado con un corazón abierto, así como David. bueno, mire, la ley no permitía eso. Había el Bien, pero hombre, Dios no hace excepción sí, de pero el personas. hombre que robó esa vestidura babilónica, ¿cómo se llama? En ese consorcio judío, Sí, en Jericó, con Acán, Jericó. sí, Acán. Acán, sí. Acán no fue perdonado y él confesó Pero su no está pecado. documentado que él Bueno, pidió él perdón. confesó su pecado y él lo presentó y la ley demandaba su muerte, que es lo que la ley hizo. Y esto fue, por eso es que digo que usted mencionó en sus notas que la naturaleza profética de este salmo, y yo digo que se extiende más allá al nuevo pacto. Eso es lo que yo siempre he sentido que hizo a David un hombre conforme al corazón de Dios. Él está pidiendo cosas que ni siquiera estaban disponibles porque conoce la naturaleza y el carácter de Dios. Yo creo que él ve el deseo de Dios de perdonar, aunque la ley demandaba muerte, pero él estaba bajo el pacto de la ley. Así que él trasciende donde él está y se extiende por fe y dice a Dios, y vamos a llegar ya a ese punto, un corazón contrito y humillado no vas a rechazar. Sin embargo, la ley no permitiría eso, la ley demandaba muerte. Así que es profético en el sentido de que él está avanzando y tocando en su día los beneficios que solamente se darían bajo Cristo. Yo no sé si una persona normal hubiera Bueno, tenido yo lo no sé. mismo profético que David registra aquí. Teóricamente, si así hubiera sido, tal vez sí fuese perdonado, pero creo que no tendría la misma revelación. Y Aun si los hubieran matado, apedreado, era la forma que normalmente se hacía en Y esos tenían días. que tener Pero este arrepentimiento. sí, si se hubieran Yo arrepentido, diría que tenían aunque que ser salvos. sí, Pero una vez es más, la ley demandaba, este es un punto fuerte, la ley demandaba muerte. Así que uno tendría que trascender la ley. Es como, por ejemplo, esa jovencita que fue sorprendida en el acto de adulterio en el ministerio de Jesús. Y él dice, ni yo te Vete condeno, y no ve peques y no más. peques más. La ley demandaba Pero que ella ¿cómo ella fuese pudo avanzar? ejecutada. Bueno, estaba extendiéndose. Jesús la perdonó, pero él lo perdonó porque él pagó por ello Así unos es, días en la cruz, después. así es. Pero el mismo proceso tendría que aplicarse a David. Así que su fe en lo que Jesús dijo, su fe en él, le dio a ella esa libertad y David, una vez más, está operando en la misma fe fuera de temporada que no vemos. La ley demandaba su muerte. No era una opción. Así que trascender eso no es solo porque era un rey. Entonces, No, ¿por no. qué si no fue porque él era un rey? Bueno, Natán vino a él, no solo lo acusó, pero aún antes de acusarlo, él le dijo en el texto que Dios lo había perdonado de su Así pecado. es. Y sin embargo, aún así, él también advirtió a David de las consecuencias y lo que Dios le dijo a David, lo que habéis hecho en secreto, yo lo voy a hacer abiertamente. Así que todo esto jugó un papel, pero este salmo está lleno de teología del nuevo pacto, lleno de creencia del nuevo pacto y de beneficios del nuevo pacto. Y un hombre bajo el nuevo pacto extendiéndose a eso es algo impresionante. Nos muestra el corazón de David y él conocía la naturaleza de su Dios y el carácter de Pero su aún Dios. así, David sufrió Claro que tremendamente sí. por eso. Y eso sucede aún el día de hoy. Él fue perdonado por Dios y a veces nosotros tenemos que vivir las consecuencias de nuestras No a acciones. veces, Sí, todo el cada tiempo. vez. sí. Miren, Dios puede intervenir en nuestros errores y ayudarnos, pero sí, bueno, tenemos que vivir, tenemos Sí que sufrir hay, las consecuencias y sí, sea que
usted ha hablado de esto antes. El pastor J. Don George, su ex pastor de jóvenes que se convirtió en un pastor muy exitoso en Tennessee. Sí, Él había ido a prisión por asesinato, así pero es. él debió haber sido sentenciado a la muerte, pero el Señor obró las cosas para que pudiera él salir y poder ser usado por Dios de una manera poderosa. Así que a veces el Señor interviene de ese tipo de manera y a veces uno tiene que vivir esa sentencia. Y aún hasta mi cuñada, su tío, él era un capellán en el estado de Texas, en la prisión, muy bien conocido, muy respetado, y él estuvo allí. Había una señora llamada Carla Faye Tucker. Ella estuvo Se en pena de recuerdo muerte eso. y él era el capellán ahí en ese lugar con ella. Y mucha gente estaban firmando peticiones tratando de decir que ella saliera de la pena de muerte, pero ella misma dijo, bueno, yo ya me arreglé con Dios y tengo que vivir y pagar por mis acciones y las consecuencias de esas acciones, así que voy a confiar en el Señor y que se haga su voluntad. Y eso fue lo que sucedió. Ella aún tuvo que pagar por los asesinatos que ella hizo. Cualquier cosa que sea, hay consecuencias por nuestras acciones. Correcto. Y yo sí creo que Natán, habiendo dicho esto públicamente, que Dios había perdonado a David, recordemos que aquel vidente en aquel entonces tenía un gran impacto sobre la sociedad, dominaba el pensamiento de la gente, y haberle dicho que Dios lo había perdonado, tal vez habría sido el medio por el que la sociedad por lo menos le permitiría la vida, no demandaba la pena de la ley, pero como usted dijo, jamás fue algo fuera de la mente de David, ni consecuencias rodeando su vida por el resto de sus días. El pueblo de Israel, una gran parte de ellos no le perdonaron. Correcto, así es. Realmente lo tuvieron en su contra, pero la evidencia es que sufrieron en gran manera Eso también. por no perdonarle. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Adelante, versículo 9, por favor. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis El maldades. pecado no perdonado mira el rostro de Dios y solo se detiene cuando se perdonan los pecados, cuando son confesados y la sangre de Jesús es aplicada por fe. Cuando esto sucede, las maldades se borran como si nunca hubiesen existido. Esto es la justificación por la fe. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto El dentro de corazón de mí. David era impuro. El pecado produce impureza en el corazón. La palabra crea es interesante. Significa que el corazón está infectado por el pecado y no puede ser rescatado. Dios espiritualmente tiene que crear un corazón limpio. También es imposible que cualquier individuo tenga un espíritu recto delante de Dios si hay un pecado no confesado. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Si no se confiesa el pecado y persiste la rebelión, Dios al final echará al individuo de delante de sí. O sea, también quitará el Espíritu Santo de la persona. Esto rechaza la doctrina de la seguridad eterna incondicional. Hermano Swagger, en aquellos días el Espíritu Santo no podía vivir en una persona, y aún la obra que él hacía a través de una persona era de una naturaleza temporal. Sin embargo, la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo se podía sentir, se Así podía es, percibir. así es. El salmista diría, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que sabemos que la gente del Antiguo Testamento podía sentir la presencia del Señor, y David estaba muy bien familiarizado con esta presencia y Así es, dependía de así ella. es. Dependía, él era dirigido y guiado, y la necesidad que él sentía por el Espíritu Santo no era la misma necesidad que tal vez nosotros tengamos hoy como gente del nuevo pacto, pero era extremadamente importante para David. Definitivamente que sí, claro. Hermano Swagger, durante mi primer tiempo como pastor, siendo pastor de una iglesia, yo tenía 29 años de edad y recuerdo una historia porque hablamos de la contrición, humildad y restauración de la persona. Había un caballero más anciano en la comunidad que conocí, un anciano que estaba fascinado conmigo porque yo en ese entonces acababa de comenzar de ir al instituto. Él ya se había graduado del seminario muchos años antes, había sido un pastor bautista. Y él me dijo que
Bueno, él estuvo casado unos 10 años y su esposa decidió que ya no quería estar en el ministerio y tampoco quería servirle al Señor y ser cristiana. Él hizo todo lo posible para tratar de reconciliarse con ella y tratar de trabajar con ella, pero ella insistió en irse y se divorciaron. Él salió del ministerio. Y eso fue muchos años antes de conocerlo. Y él me dijo, sabe, Dios me disciplinó porque Él no me removió del ministerio, yo me removí a mí mismo. Y él dijo Mm. que el llamado de Dios que estaba sobre mi vida, él dijo, aunque esto sucedió en mi vida, yo me descalifiqué a mí mismo. Dios jamás me descalificó a mí. Otras personas tal vez sí, pero Dios ¿Se no. casó otra vez? él ya se había vuelto a casar en ese momento, pero me dijo cuánto él lamentaba haber estado todos esos años avergonzándose a sí mismo por algo que había sucedido cuando Dios ya lo había perdonado. Y Dios jamás le había dicho que estaba descalificado. Mm. Y la Él estaba en lo gente cierto. le hace eso. Nosotros le hacemos eso a la gente o la gente se hace eso a sí Sí. misma. Así que, especialmente cuando se trata de aquellos que han pasado por el dolor del divorcio, nosotros queremos descartarlos o queremos actuar como que jamás pueden ser usados por Dios otra vez y es una gran tragedia. Y yo quiero animar a aquellas personas que han sufrido un divorcio o un incidente que Dios no ha terminado con ellos. Si ustedes tienen un corazón contrito y bueno, un corazón humilde, así como David, Señor, yo cometí un error, pero me hago responsable. Y cualquier consecuencia que suceda, yo seré responsable. Pero Dios aún quiere usarnos y eso me recordó de eso. Jamás lo he olvidado porque con lágrimas en sus ojos me estaba diciendo yo de 29 años de edad, un pastor nuevo. Dios jamás me descalificó a mí, yo me descalifiqué a mí mismo. Y una vez que hemos sido perdonados del pecado, cualquier pecado que sea, no hay nada que nos muestre que debemos vivir nuestra vida en condenación y culpa y castigándonos el resto de nuestras vidas. Debemos entender qué es lo que sucedió, tomar responsabilidad y seguir adelante y proseguir en el Señor y vivir en esa gracia y ese perdón que Él nos ha dado. Algunas personas no querían hacer eso con David. Sí, Absalón pudo haber sido uno, mas muchos de los israelitas se rebelaron con Absalón y esa pudo haber sido la motivación por la cual lo hicieron. Bueno, Absalón buscó la manera de conseguir el trono. Correcto. No creo que le interesaba de una manera u otra. Correcto, pero la profecía se dio. La espada no se apartará de Así tu es, casa. así es. Y Absalón fue un cumplimiento de eso, a pesar de su motivación. Ahitofel y el resto de los líderes, y más adelante aún usted ha sugerido que 70,000 en Israel tal vez hubieron muerto en esa plaga por causa de esa Es muy misma posible. situación. Muy Es posible. una posibilidad, así que, bueno, todo eso es definitivo. Mire, si vamos a aceptar la justificación para nosotros mismos, tenemos que permitir que la justificación sea tan poderosa para alguien Pero más. como David, cada vez que él miraba a Betsabé, Urias tenía que venir a su mente, llegar a su mente. Sí, supongo que hasta cierto punto, pero yo sí creo que una de las cosas hermosas del perdón es que Dios lo mueve más allá de ese evento. David, no David, sino José, aunque él no fue el que hizo lo malo, dijo, Dios me ha causado olvidar, aún llamó su hijo eso mismo. La parte que resalta de la historia para mí es que Dios le permitió a él recobrar su trono en Así Jerusalén. es. Eso es hermoso. Mire, una vez más, si la persona promedio pensaba tal vez, bueno, él se lo merece. Estaba hablando de cuando Absalón se correcto. rebeló. Él se lo merece. Ellos, bueno, él ha salido de este lugar, se ha ido, se acabó porque él hizo cosas muy malas. Pero Dios no había terminado con él. Él pudo No. regresar y ser rey otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cuántas iglesias y denominaciones hoy hubieran permitido que David regresara? Sí. ¿En serio? ¿Cuántas iglesias no lo hubieran matado para comenzar? Sí, Amén. sí. Y no solamente a Sí, ¿las David. iglesias qué? No lo hubieran matado para comenzar. Sí. Mucho menos ser restaurado de vuelta, bueno, después de todo lo que sucedió. Y una vez más, tengamos cuidado. El pecado es horrendo.
horrible, devastador, degradante, Así es algo es. malo. Jamás tomamos al pecado a la ligera o sus De consecuencias. ninguna manera, no. Pero el pecado del mundo fue puesto sobre el Cordero de Dios. Algo mucho mayor que el pecado. Sí, Señor. Gracias. Eso es la Así gracia. es. Mire, apenas anoche estaba viendo el campeonato nacional de baloncesto. Fue el regreso más grande jamás en un campeonato nacional. Fue un gran juego. Un equipo estaba abajo más de 20 puntos y después regresó y ganó. Ahora nosotros nos alegramos por un regreso de esa manera, pero no nos alegramos cuando alguien regresa al Señor y el Señor los usa. No debemos nosotros. No debemos amar una historia de restauración cuando Dios trae de Amén, vuelta a hermano, una sí, persona sí. en vez de lo contrario. Eso es algo que yo creo que todos debemos mantener en mente. Fijémonos en lo que Dios puede hacer con el corazón contrito y que continúa en él y no permanece atorado en el pasado. Alguien dice, bueno, pero David no hizo nada después de esto. Bueno, yo conté esto recientemente. Creo que escribió cerca de 18 o 20 salmos después de esta situación. Y él se convirtió en rey de Israel otra Miren, vez. él gobernó 40 años. Así es. Entonces, miren, no cada día era o estaba falto de la ayuda del Señor. Miren, él mantuvo su llamado. Él hizo lo que Dios dijo que iba a hacer. Y eso es lo que tenemos que ayudar a la gente a hacer. Fijémonos en el apóstol Pablo, mandando a matar a la gente solo porque eran cristianos. Ujú. Pero él pudo decir, olvidando esas cosas, ¿por qué? Están bajo la sangre. Sí. Él Así escribió es. un segmento grande del Nuevo La Testamento. tercera parte del Nuevo Testamento, sí. Sí, mi vida pasada es un poco diferente al resto de estos hermanos que están aquí. Eran santos desde que nacieron, ¿verdad? Pero los primeros 25 años yo era un desastre. Si yo no creyera que todas esas cosas que yo hice y que toda la participación y maldad que yo hice, eso me volvería loco, me volvería absolutamente loco. Pero, ¿saben? Miren, ha sido maravilloso desde el primer día. Yo jamás he visto hacia atrás y he dicho, oh, eso aún está contra mí. Yo sabía que ya todo eso no existe. Sí, Sabía claro, que todos mis claro. pecados han sido eliminados. No significa que a veces no veo y lamento una cosa u otra, pero al mismo tiempo yo sé que Dios no piensa en esas cosas y si Él ha escogido olvidarlo, y yo no puedo tener esa amnesia divina, pero sí puedo escoger olvidarlo también, puedo dejarlo atrás. Y eso da paz de mente al corazón y a la vida que sabe qué es lo que la sangre de Cristo puede hacer. Es que miren, Dios no nos declara solo no culpable. No habían suficientes evidencias para probar que éramos culpables. No dice que somos inocentes. Pero nuestros pecados han sido perdonados como que si nunca hubiera pecado. Y eso es inocente. Eso es justificación Sí. por Sí, la fe. sí. Y gracias a Dios por ello, ¿no? Amén. Hermano Loren, alguien en su pasado, ya sea ese pastor o su madre, le había dado a usted una dosis muy grande de la gracia para que usted pasara de las tinieblas a la luz tan rápido como lo hizo. Como pastor, ¿sabe cuánta gente exitosamente concluye No ese muchos, viaje no que usted muchos. hizo? No muchos. Realmente no. Mire, una vez más, la gracia de Dios. Gracias. Sí. Y aún sigue siendo la Aún lo gracia de es, Dios. sí, aún Se lo nos es. terminó el tiempo el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Fue un placer haberles tenido con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.